ara. Si voy a guaranizar una palabra que viene del castellano, por ejemplo, auto, hi auto, ¿sí? Esa primera vocal es tónica. Por eso utilizamos este prefijo. Entonces, con esos 4 tipos vamos a indicar la posesión para la tercera persona. ¿Sí? Ahora vamos a ver los ejemplos, van a ver que no es tan difícil. Así detallado parece un poco extenso, pero en la práctica ya uno se da cuenta. Ñandé. Ñandé es nosotros incluyente. Tiene también un pequeño cambio. Ñandé es para palabras orales, ¿sí? Y ñané con nasales. Oré se queda igual, ¿sí? Utiliza el mismo. Pe sufre también un pequeño cambio. Pasa de pe a pendé para palabras orales y pené para palabras nasales, ¿sí? Y jaecuera, como sabemos, es siempre igual que jae, ¿sí? Jae y jaecuera siempre están conjugados de la misma manera. Lo único que va a cambiar en las posesiones de jaecuera va a ser que al final le vamos a agregar, por ejemplo, si yo voy a decir las casas de ellos o de ellas, voy a decir jogacuera, ¿sí? Ahí voy a pluralizar también el sustantivo, ¿sí? Para que coincida con el pronombre. Bueno, ahora vamos a ir al ejemplo para que entiendan bien. Primero, vamos a expresar un estado, ¿sí? Un estado de ánimo, un estado de lo que sentimos. Vamos a decir que estamos cansados, ¿sí? Primero yo voy a decir, estoy cansado, voy a decir shekaneo. Shekaneo. Si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra caneo es cansancio, ¿sí? Es un sustantivo abstracto, pero yo lo verbalizo cuando lo uno al pronombre, ¿sí? Entonces, como digo, estoy cansado, shekaneo. Ahora, ¿cómo vamos a decir te duele la pierna? ¿Sí? Acá yo en este cuadrito de abajo, les coloqué algunas dolencias, ¿sí? Entonces siempre es la parte del cuerpo que nos duele, por ejemplo, más la palabra rasu. Entonces, yo quiero decir dolor de cabeza es akanasu. Dolor de panza o de estómago, arasu. Dolor de dedo, de la mano, kuanasu. Dolor de boca, yururasu. Dolor de cintura, kuarasu. Dolor de cuello, ayurarasu. Dolor de garganta, ajuorasu. ¿Sí? Entonces, esos son dolencias que yo puedo conjugarla para expresar. ¿Sí? Si yo quiero decir me duele la cabeza, voy a decir ñakanasu, ¿sí? Se escribe todo junto, ¿sí? Porque ahí esa es la manera que tiene el guaraní de verbalizar. Ahí es cuando se convierte en un verbo atributivo o shendal. Acá arriba, parandé, dice neretumarasu, ¿sí? Y acá vemos que está ne en vez de de. Entonces, observamos esta palabra, retuma, es una palabra nasal. Habíamos dicho que una palabra es nasal cuando contiene una o más letras nasales. Entonces, esta palabra al contener esta M, la me en guaraní, pasa a ser una palabra nasal. Por eso yo coloco acá el auxiliar ne. Entonces, de neretumarasu. A vos te duele la pierna, ¿sí? Si yo busco en el diccionario la palabra tetuma, voy a encontrar que es una palabra triforme, ¿sí? En guaraní habíamos dicho ya que existen muchísimas palabras triformes. Entonces,
Si encuentran con la T y si encuentran estas variantes, eso quiere decir que esa palabra es triforme, ¿sí? Pueden también encontrar al lado la explicación que diga formas constructivas, ¿sí? Eso quiere decir que es triforme o cuatriforme. Seguimos. Entonces acá vimos una palabra nasal, ahora vamos a ver una oral. Acá en vez de ne están de, porque yurú es oral, ¿sí? No tiene ninguna letra nasal. Por eso decimos de yururasu. A vos o a ti te duele la boca, ¿sí? Entonces así es como verbalizamos. Si yo separo acá, yo puedo leerlo igual, ¿no es cierto? Pero la función gramatical estaría incorrecta, ¿sí? Yo tengo que unir ese sustantivo para verbalizarlo. Ahora, para jae, vemos el primer caso. Para decir él o ella está enojado o enojada, voy a unir la palabra poshu al auxiliar i, ¿sí? ¿Cuándo usábamos la i? Cuando la palabra empezaba con consonante. Entonces, esta palabra empieza con consonante y recordemos que la i no discrimina de si la palabra es oral o nasal. Entonces, directamente la unimos y le damos esa cualidad, en este caso a jae, que es él o ella. Jae y poshu, él o ella está enojado. Poshu está acá, entonces, esta es la forma infinitiva. Ñande. Ñande vimos que cambia ñané cuando la palabra es nasal. En este caso, caneó. Caneó es cansancio. Entonces, si yo quiero decir, todos nosotros estamos cansados o cansadas, voy a decir ñande, ñane caneó. ¿Sí? Ñande, ñane caneó. Voy a utilizar ñande. ¿Sí? Ñande, ñande, ñande puajú, por ejemplo. ¿Sí? Somos jóvenes. Entonces, como esta palabra es oral, yo utilizo ñande. Ore, dijimos que se quedaba igual, entonces ore, ore pocatú. Ore pocatú. Pocatú es poder. Entonces, nosotros tenemos poder o nosotros somos poderosos. ¿Recuerdan la diferencia de ñandé y oré? Ñandé era incluyente, ¿sí? Incluye al oyente, al que me está escuchando. En cambio, cuando yo digo oré, excluyo a una parte de los que me están escuchando, ¿sí? P, P utilizaba pendé o pene, ¿sí? Y en esta ocasión utiliza pendé porque la palabra es yuku'a. Y yuku'a es la falta de aliento, ¿sí? Yuku'a es cuando ya uno está exhausto, cansado, ¿sí? Entonces, pe, pende yuku'a. Ustedes están exhaustos, súper cansados, ¿sí? Haekuera, en este caso le coloqué Gesain, ¿sí? Y lo que habíamos hablado es que para las palabras triformes, todas las formas constructivas que inician con H corresponden a Haekuera o a Jae, ¿sí? Entonces, yo busco una palabra, salud, significa Tesain, y la forma constructiva es Gesain, Resain, ¿sí? Para Jae y Haekuera, yo voy a decir Jae, Gesain, Haekuera, Gesain, ¿sí?
Para el resto de los pronombres, entonces, voy a utilizar resign. ¿Cómo voy a decir yo soy sana? Je resign. ¿Sí? Bien, entonces, la primera forma, la primera cualidad de los verbos yendales o atributivos es que podemos expresar, en este caso, estados. ¿Sí? Estados, dolores, enojo, poder, fatiga. ¿Sí? Como están acá en estos cuadritos. Estas palabras que están en este cuadrito, yo les dije hace un ratito que eran cada uno, pero pueden ir anotando en sus apuntes para saber qué tipo de dolencias es cada uno de estos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo. Ahora vamos a calificar sustantivos. Entonces, vamos a decir, si yo quiero decir soy alta o soy alto, voy a decir lleguate. Lleguate. Yo busco en el diccionario la palabra ubate y voy a encontrar que es alto o alta. ¿Sí? Y también puedo calificar una cosa. Entonces, puedo decir petayú y yubate. ¿Sí? Petayú y yubate. Tayú es lapacho. Y acá, fíjense, habíamos dicho que la IJ utilizábamos cuando la palabra empezaba con una vocal átona. ¿Sí? La U es una vocal átona porque yo digo ubate. Ubate. Cargo la voz en la E, no en la U. ¿Sí? Entonces, por eso utilizo la IJ y porque es una palabra oral. ¿Sí? Entonces, iyubate. De, yo puedo decir de nepona. Vos sos lindo o linda. Nepona. Yo busco pona en el diccionario, voy a encontrar que es lindo o linda. Al unirlo al auxiliar ne, se convierte en sos lindo o linda. ¿Sí? Los verbos ser y estar están implícitos en estos verbos atributivos o yendales. Y también dijimos que podíamos calificar cosas, en este caso una flor. Profe, le hago una pregunta. Sí. Ahí en D, Ujú. Neporá, al ser orá nasal, es que se usa ne solo. Sí, Si hubiera exactamente. sido vocal, serían D, ¿no es cierto? Perfecto. Por ejemplo, Bahí. Entonces Sí. serían D. ¿Así? Entonces serían, sí, perfecto. Serían de Bahí. Exacto. Muy bien, Esa Miriam. parte me estaba costando un poco para conjugar, porque no sabía en qué momento me había olvidado, papá ya lo había explicado y Ajá. muchas gracias. No, por favor. Entonces lo que la compañera dijo está perfecto, sí. Acá tenemos una palabra nasal, utilizamos el auxiliar nasal, ne. Con la palabra oral, que va ahí, utilizamos de. Entonces, nepona, de vai. Sos linda, sos fea. También podemos decir que una flor o una cosa determinada es linda o fea. Entonces, koibotu y pona. Y acá está la traducción. Esta flor es linda. ¿Sí? ¿Y cuando utilizábamos la i sola? Cuando la palabra comenzaba con una consonante. Entonces, acá vimos que comienza con una consonante y solamente en eso me tengo que fijar para utilizar la i. ¿Sí? No importa si es oral o nasal. Seguimos. Ja, otra vez pasa lo mismo. Katupuri. Yo busco katupuri en el diccionario, voy a encontrar que significa una persona habilidosa, ¿sí? Una persona inteligente,
capaz. Entonces, katupuri. Jae y katupuri. Él o ella es capaz, es habilidoso. ¿Por qué solamente la I? Porque empieza con consonante. Entonces, ikatupuri. ¿Sí? También podemos decir mitangüera ikatupuri. ¿Sí? Los niños o niñas son inteligentes. En guaraní, recordemos que las palabras no tienen género, a menos que nosotros detallemos eso. Si yo digo mitangüera, son niños o niñas. ¿Sí? No, no es como en castellano que yo tengo que decir niños o niñas. Vamos a ponerlo así para que no se confunda. No tiene género. Si yo digo mitacuñangüera, entonces sí, son solamente niñas. Ñandé. Ahora, ñandé, ñandepüae. ¿Sí? Buscamos en el diccionario qué quiere decir püae. Quiere decir veloz, rápido. ¿Sí? Entonces, nosotros, todos nosotros somos veloces, somos rápidos. Siempre unido al pronombre. Ñandé, ñandepüae. También puedo decirlo sobre un objeto o un animal, en este caso, tapití y püae. Tapití es la liebre o el conejo, entonces tapití y püae. Otra vez, solamente la I, porque esta palabra empieza con consonante. Ore, oré, mantenía, el oré queda igual y también se le une al adjetivo, ¿sí? En este caso, tuya. Oré, oré tuya. Esta palabra tuya es exclusivamente del hombre, ¿sí? ¿Recuerdan que en guaraní hay palabras de uso exclusivo del hombre y de uso exclusivo de la mujer? Entonces, yo como mujer no puedo decir she tuya, ¿sí? Voy a decir nguaingui, como en este caso. Acá dice, umiruasu y nguaingui. Las gallinas son viejas, ¿sí? Entonces, nguaingui es el propio para la mujer, ¿sí? El tuya se aplica para los hombres o para los objetos, ¿sí? Yo puedo decir kooga y tuya, ¿sí? Para los objetos, entonces puedo utilizar tuya. Esta casa es vieja. P, P, pendepuajú, ¿sí? P, pendepuajú. Buscamos puajú, quiere decir nuevo o nueva. Y cuando lo unimos al pronombre, quiere decir joven, ¿sí? Entonces, P, pendepuajú, ustedes son jóvenes. Amo, oga y puajú, aquella casa es nueva, ¿sí? Jaecuera. Vimos que jae y jaecuera se conjugan de la misma manera, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, ellos son cultos o cultas, jaecuera y ñarandú, ¿sí? Y ñarandú. Y acá vemos la ing se aplica cuando esta palabra es nasal, ¿sí? Arandú es nasal porque tiene la consonante nasal. Ñarandú. Entonces, arandú quiere decir sabio, culto, una persona formada, ¿sí? Iñarandú. Coa, caraí, Iñarandú. Estos señores son sabios, ¿sí? Bien, ¿quieren consultar algo hasta acá? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bien, buenísimo. Acá abajo también les coloqué un cuadrito. Yo después les voy a pasar este material. Un cuadrito con adjetivos, ¿sí? Nosotros acá vimos puros adjetivos. Yuate alto,
pona lindo, vai feo, catupurú habilidoso, puae rápido, tuya viejo, puaju nuevo, arandú sabio. ¿Sí? Y en este cuadrito hay más adjetivos en este cuadrito. Pueden buscar después qué quieren decir cada uno de esos adjetivos. Entonces vimos la segunda función de los verbos yendales. Verbalizar adjetivos. ¿Sí? Acá nosotros verbalizamos sustantivos. Ahora estamos verbalizando adjetivos acá. Tercera función, indicar la posesión. ¿Sí? Y acá presten atención porque acá nosotros separamos el pronombre del sustantivo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir mi madre, voy a decir jesu. ¿Sí? Pero ese pronombre va a ir separado del sustantivo, en este caso, su. Entonces, jesu, mi madre. ¿Sí? Cuando vamos a indicar la posesión, separamos. ¿Sí? Y en este caso, este she ya no es yo, sino que ¿qué pasa a ser? Mi. ¿Sí? Acá nosotros vimos que estos pueden ser todos los casos posibles para los yendales. Entonces ahora estamos acá. Mi, tú, suyo, nuestro, vuestro, suyos. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora. Jesu, mi madre. Xiangirun, mi amigo o mi amiga. De ao, tu ropa. Como vimos, de con palabras orales. ¿Sí? Ao es una palabra oral, por lo tanto va de ao. Tu ropa. Ahora, inu es una palabra nasal, por eso va ne inu. ¿Sí? De con orales, ne con nasales, siempre separado para indicar posesión. Joga, ¿qué pasó acá? Sabíamos que para jae utilizábamos también la H, ¿sí? Para la forma constructiva, con las palabras triformes. Acá tenemos en el cuadrito oga, joga, roga, ¿sí? Entonces dijimos que con la H era para jae y jaecuera. Y con la R para el resto de los pronombres. Entonces, en este caso estamos viendo para jae. Y el otro caso, si yo quiero decir su padre, ¿sí? También va unido al sustantivo que es tuba. Tubaru es padre. En el caso del jae, siempre va a ir unido, ¿sí? Jae y jaecuera siempre van a conjugarse de la misma manera. Y esto es porque el guaraní es así, porque verbaliza de esa manera para jae. Entonces, jae es el único pronombre que no vamos a separar como estos. ¿Sí? Jae y jaecuera. Recuerden que jae y jaecuera siempre son iguales. Entonces, mi madre, separo. Tu ropa, separo. Para jae no separo, ¿sí? Para jae me voy a fijar si la palabra empieza con consonante, si empieza con vocal nasal, vocal átona, vocal tónica, ¿sí? Eso me voy a fijar acá para jae y jaecuera. Y para los demás vamos a separar. Para ñandé, taba. Taba es una palabra oral, entonces ñandetaba. Ñandetaba es nuestro pueblo. En cambio, retán es nasal, entonces voy a decir ñaneretán. Ñaneretán, nuestro país. ¿Sí? Y acá les voy a mostrar un ejemplo que va a quedar muy bien para que vean la diferencia. Si yo quiero decir somos muchos, ¿sí? Voy a decir ñandereta, ¿sí? Ahí va unido.
Todo junto, ñandereta, ¿sí? Reta es mucho, viene de geta y va unido a ñandé. Entonces nosotros somos muchos, ¿sí? Y acá digo nuestro país, ¿sí? En el posesivo siempre separamos el pronombre. Cuando verbalizamos, no, ¿sí? Acá no estamos verbalizando, estamos indicando la posesión. Seguimos. Ore. Ore, ru, por ejemplo, ¿sí? Orerú, nuestro padre. Acá en el costadito también tienen que tuba y ru son lo mismo, ¿sí? Solamente que es biforme. Entonces, padre en general es tuba, ¿sí? O para la tercera persona, como en este caso, y tuba. Y para el resto de los pronombres es ru, xerú, nderú, ñanderú, orerú, penderú, ¿sí? O oreyarui. Oreyarui, nuestra abuela, ¿sí? Sabemos que yarui es abuela, es femenino. Entonces, nuestra abuela. Pendecocue. Pendecocue. Cocue, una palabra oral, entonces pende. La chacra de ustedes, ¿sí? Pende es vosotros o ustedes. Pendecocue, la chacra de ustedes, sus chakras. Peneti, sus narices, ¿sí? Las narices de ustedes. Peneti. Pene porque ti es nasal. Y el último, jaecuera, ¿sí? Itubutacuera, ¿sí? Itubutacuera. Yo busco tubuta. En el diccionario van a encontrar que es ceja, ¿sí? Y como dijimos, los triformes tienen 3 formas de escribirse. En el caso de jae, nosotros agregamos una i para indicar esa posesión, ¿sí? Porque empieza con consonante. Tubuta, tributa. Perdón, este es biforme, ¿sí? Tubuta, tributa. Cuera. Acá agregamos el cuera porque es para ellos o ellas, ¿sí? Acá no, porque es solo para él o para ella. Acá sí, porque ya son muchos, ¿sí? Y el último caso de jae, si empezaba con una vocal tónica, como en este caso ara, ¿sí? La vocal tónica es cuando está acentuada gráficamente, ¿sí? Se nota que ahí nosotros cargamos. Entonces, ara, su día, ¿sí? Ara es día, entonces, ara, su día. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. A ver. Acá te gusta, disculpen, esta palabra no es biforme, ¿sí? Es solamente uniforme. Tubuta, ceja. Busquen después en el diccionario. Bueno, ahora con lo que vimos, vamos a volver a escuchar esa canción y quiero que se fijen en la letra. Voy a achicar un poquito para que se vea. Cómo va indicando la posesión en esta canción. Voy a reproducir a ver si la encuentro. Y escuchen ahí. Fíjense la letra. No se escucha. Ahora, Muy bajito, no sé el resto, no se escucha. Yo no escucho, profe. bueno, voy a poner de vuelta.
Voy a poner de vuelta. Nada, no se escucha. No, yo tampoco escucho. Todavía no empecé, ahora voy a empezar. ¿Ahí se escucha? Bajito, pero se escucha. El resto escucha. No, Escucha. yo no. Nada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es yo le voy a pasar el enlace de esta canción para que ustedes después escuchen siguiendo la letra, porque si no, no vamos a poder em, seguir por este problema técnico. Pero pueden mirar después, cuando terminamos la clase, pueden mirar la letra y escuchar la canción, ¿sí? Esa canción no tiene la letra ahí, por eso yo les preparé la letra en el apunte de hoy. Bueno, vamos a seguir viendo entonces. Esta sería la canción que tienen que escuchar después y ver la letra, ¿sí? Acá vemos los posesivos, ¿sí? Eso quiero que se fijen después y en la clase que viene vamos a analizar esa parte, que hoy no podemos hacer. Bueno, ahora también lo que les quiero mostrar, ya que estamos en la parte de pronombres, son algunos pronombres de referencia, ¿sí? Algunos pronombres recíprocos y preposicionales. Esos nombres son en castellano, pero para que se guíen en guaraní, lo que se quiere decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir a mí, ¿sí? Me dijo, en guaraní yo lo voy a decir lleve. Lleve viene a ser a mí, ¿sí? Lleve. Debe es a ti o a vos, ¿sí? Y chupé, a él o a ella. Ñandebe, a nosotros, ¿sí? Orebe, a nosotros también. Pero hay una diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre ñandé y ore? Oré era breve, exclusivo, o sea, excluía a las otras personas, a Sí. solamente nosotros, Ujú. y entonces a todos el grupo, ¿puede ser? Sí, perfecto, muy bien. Recuerden de diferenciar esas cosas, ¿sí? PM. PM es a ustedes, ¿sí? Ja EPM, por ejemplo. Si yo les digo ja EPM, les digo a ustedes, ¿sí? Y chupecuera a ellos o a ellas, ¿sí? Acá vemos lo mismo que pasó en el anterior, le agregamos solamente cuera para pluralizar, ¿sí? Y chupecuera. Esto también es válido aclarar, es muy común escuchar decir chupé solamente, ¿sí? Nosotros estamos estudiando las formas plenas, entonces lo correcto sería decir y chupé o y chupecuera, de acuerdo a lo que queramos decir. Ahora veamos los de referencia, ¿sí? Yehewi. Si yo digo Yehewi es de mí, ¿sí? Lleve era a mí. Yehewi, entonces de mí. Acá lo que van a ver que se le agregó a los pronombres es esta parte, Jewi, ¿sí? Y sabemos que jae siempre cambia, entonces jae ya otra vez acá distinto, ishuwi dice, ¿sí? Se parece más a ishupe. Dejewi es de ti, ¿sí? Se perdió de ti, por ejemplo, o cañón dejewi, ¿sí? Ishuwi de él o de ella. Ñan dejewi de nosotros.
¿sí? Ocañu ñandejewi se perdió de nosotros. Orejewi también de nosotros, pero es un nosotros que excluye, ¿sí? Pendejewi, pendejewi de ustedes, ¿sí? Y el último, ishuwicuera. Otra vez, ishuwi más el sufijo de pluralidad. Cuera. Ishuwicuera de ellos o de ellas. Veamos otros tipos. Estos serían de referencia, ¿sí? En función de compañía, por ejemplo, Shendive, conmigo, ¿sí? Oiko Shendive, vive conmigo, ¿sí? Oiko Shendive. Acá vemos que al pronombre se le agregó esta parte que es dive. Dive es con literalmente, ¿sí? Dive. Nendive, contigo. Como un dive es nasal, entonces lo que se hace acá es se omite la D de D, ¿sí? Para no decir dendive. Se dice nendive. También es por una armonización nasal. Nendive, contigo. Gendive. Otra vez vemos que para jae siempre hay algo que cambia. Entonces, con él o con ella, gendive. Ajá, gendive. Me voy con él o con ella. Ñanendive, con nosotros. Y pasa lo mismo que con de, ¿sí? Se omite la D de acá, no decimos ñandendive, sino que decimos ñanendive. Orendive, también con nosotros. Lo mismo, se le agregó ndive. Entonces, pehuapú orendive, siéntense con nosotros. ¿Sí? Orendive. Penendive, con ustedes. Pasa lo mismo. Sacamos la D de acá por una armonización nasal para no decir pende. ¿Sí? Así. Y decimos penendive, con ustedes. Okaru penendive, come con ustedes. Y el último, gendive cuera. Lo mismo, gendive más el sufijo pluralizante cuera. Con ellos o con ellas. Gendive cuera. Y esta parte tenemos para decir por mí, por ti, por él, por ella. ¿Sí? Decimos, shereje es por mí. ¿Sí? Esto es en función del objeto directo. Entonces, shereje por mí. Acá lo que se le agrega es reje. Reje, yo busco en el diccionario, es por literalmente. Entonces, por mí. Dereje, por ti. Gese, por él o por ella. Sabemos que gese siempre quiere distinguirse del resto, entonces esta parte no es parecido a esto, ¿sí? No es jaerg o irg, ¿sí? Es gese, completamente distinto. Para nosotros, ñandereje, ¿sí? Acá vemos la diferencia de que esta es una palabra oral, reje, por eso queda ñandereje, ¿sí? Y en este caso, ndive es una palabra nasal, por eso queda ñanendive. Ore, orereje, por nosotros. Pendereje, lo mismo, por ustedes, ¿sí? Y el último, gese más el sufijo pluralizante cuera. Gese cuera.
A ver qué tenemos acá al final. Bueno, y esto es lo que vimos también en la clase pasada. Acá les traigo otra vez para que miren algunos verbos areales. Dijimos que los verbos areales son los que utilizan los auxiliares are, o, ya, ña, ro, pe, o. ¿Sí? Esos verbos areales son los más abundantes. Por ejemplo, guatá, carú, jaljú, jeshá. ¿Sí? Todos estos verbos que están acá son areales. Nosotros al colocarle uno de estos auxiliares lo conjugamos para esos pronombres. ¿Sí? Y los verbos areales son los verbos que utilizan los auxiliares airei, oi, yai, roi, pei, oi. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era por una cuestión de eufonía que se le agregaba a la letra I para que suene bien? Esos verbos pueden ser canai, que, co, cotebe, y todos estos verbos que están acá son aireales. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, por ejemplo, tupei? Tupei es barrer. ¿Cómo voy a conjugar y voy a decir tú barres? Vos barres. ¿Qué tengo que agregarle acá adelante? ¿Se acuerdan? ¿Me repetís, por favor, otra vez, profe? ¿Qué auxiliar le voy a agregar acá adelante de este verbo tupei, que es barrer, para decir tú barres o vos barres? El sufijo re. El prefijo rei, ¿sí? El auxiliar rei, Rey. rei. Derei tupei. Derei tupei, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos auxiliares son de cada pronombre. Nosotros sabemos que para ñandé hay dos tipos porque depende si el verbo es nasal o si es oral. Lo mismo con los areales. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre lo que vimos hoy? No. La primera diapositiva. Bueno, acá. Lo que nosotros vimos hoy entonces son la continuación, ¿sí? Sería la continuación de los pronombres. Nosotros en la clase pasada vimos que con los pronombres vienen unos auxiliares. Nosotros los llamamos auxiliares, son partículas prefijas que se agregan a los verbos para conjugarlos. Eso vimos todo detallado. Ahora lo que estuvimos viendo son especialmente los verbos atributivos oyendales, ¿sí? Con los verbos atributivos oyendales nosotros podemos expresar estados de ánimo, en general, podemos calificar sustantivos, podemos verbalizar adjetivos, sustantivos y adverbios, indicar posesión y algo más le puse acá, ¿sí? Porque siempre se puede hacer algo más con estos verbos. Y la particularidad de los oyendales, como dijimos, es que están implícitos los verbos ser y estar, ¿sí? En castellano yo digo estoy enfermo y en guaraní digo sherasu, ¿sí? Al unir el pronombre a este sustantivo, ya lo verbalizo. La primera parte lo que vimos es que cuáles son esos auxiliares para cada shendal. Para indicar mi, soy, estoy, sería she, ¿sí? Dependiendo del contexto, entonces she va a ser mi, puede ser soy o estoy. Y para el resto de los pronombres pasa lo mismo, ¿sí? Puede ser tú, eres, sos o estás, ¿sí? Suyo es o está. Nuestro, somos o estamos.
nuestros, somos o estamos también, ¿sí? Sabemos que tenemos dos tipos de nosotros en guaraní. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Ya, a ver si le achico un poquito de este cuadro. Acá está detallado esto, después les paso. Ñandé, ¿sí? Tenía dos tipos, ñandé o ñané, dependiendo de si es oral o nasal la palabra. Jaé tiene 4 auxiliares, ¿sí? Dependiendo si empieza con consonante o si empieza con vocal. Oré queda igual. P tiene pendé y pené. Y jaecuera es lo mismo que jae. ¿Sí? Y acá lo que vimos es cómo indicar los estados. ¿Sí? Unimos la palabra, en este caso, este sustantivo abstracto, caneón, cansancio, unimos al pronombre para decir estoy cansado o cansada, shekaneo. ¿Sí? Y en este cuadrito de abajo están algunas dolencias que al unirlo al pronombre yo ya digo que me siento de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, puarasu, que está acá, si yo digo de puarasu, me duele el estómago. ¿Sí? Si yo digo ñané, puarasu, nos duele el dedo de las manos. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de los verbos yendales o atributivos. Después calificamos sustantivos, ¿sí? Acá está el sustantivo, en este caso está presente, que sería el árbol. Y acá el sustantivo viene a ser el pronombre, la persona, ¿sí? Yo digo Sheubate, me califico a mí misma y digo soy alta o soy alto. De Neponá, sos linda o sos fea, ¿sí? Tenemos el ejemplo para dos palabras, una nasal y otra oral. Entonces, con nasal, ne, con oral, de. También podemos calificar a esa persona si es hábil, ¿sí? Podemos decir también que somos veloces, ¿sí? Puae, o que la liebre es veloz. Podemos decir que somos viejos, dijimos que tú ya es una palabra propia para el hombre o para los objetos, entonces a recordar eso. ¿Y qué más? Acá también hay algunos adjetivos para que busquen los significados, ¿sí? En este cuadrito. Y acá vimos, para indicar la posesión, tenemos que separar esos pronombres, ¿sí? Ya no es lo mismo que acá, que están todos unidos, sino que separamos para indicar la posesión. Para decir mi madre, digo Shesu, pero lo separo. Solamente en Jae y Jaecuera es que no lo separo, ¿sí? Porque Jae y Jaecuera tienen su propia forma, que es con la I, con la IJ, con la IN o con la H. Entonces, esas son las excepciones. Y para los demás pronombres, siempre voy a separar para indicar la posesión. Yo digo ndeao, tu ropa. Neinu, tu amigo, tu compañero. ¿Sí? Este sería amigo. Este es compañero. Ñandetaba, nuestro pueblo. Ñaneretán, nuestro país. Y este ejemplo que pusimos acá es para ver cómo cambia el significado si yo digo ñanderetá. Ñanderetá, somos muchos. ¿Sí? Acá entonces este está implícito el verbo ser o estar, está verbalizando, ¿sí? Este adverbio de cantidad que sería mucho, reta. Y en este caso, en este otro caso es retán. La A es nasal. Entonces,
Bien, creo que era hasta ahí. Y la canción que nos faltó escuchar de nuevo para identificar los pronombres posesivos y los yendales, que les voy a dejar de tarea para que escuchen y después me cuenten si pudieron identificar. ¿Ahí por acá? Voy para profe. Nei. Yaputao peishano, peisha, che nekatuve mañeco, anga ahora suma, está mañeco árabe. Si queda alguna duda, anoten y la clase que viene vamos a volver a repasar esta parte, ¿sí? La parte de los yendales es un poco compleja, pero es hasta que uno se acostumbre nomás. Así que quedamos así y nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Sí? Chebetende, ya yo sabe. Awi TPM, Catu. Ya yo es chata. Ya yo es bebé.